Bueno, pues seguimos con la gracia en general. Estamos en el número 10, la distribución de la gracia actual. La libertad de Dios en la distribución de la gracia o carácter gratuito de la misma. La gracia no puede merecerse de condigno ni de congruo por las obras naturales, esto es de fe. El Concilio de Orange, frente a la doctrina de los pelagianos y semipelagianos, enseña que no hay méritos que precedan a la gracia. El Concilio de Trento enseña que la justificación se inicia en los adultos por la gracia preveniente, es decir, por la vocación con que son llamados sin que haya méritos por parte de ellos. San Pablo, en la carta a los Romanos, prueba que la justificación no se alcanza ni por las obras de la ley del Antiguo Testamento, ni por la observancia de la ley natural, sino que es puro don del amor divino. Son justificados gratuitamente. Se puede ver Romanos 3:9 y Romanos 3:9 y 23 y Romanos 9:16. Los conceptos de gracia y de mérito se excluyen mutuamente. Romanos 11:26. Pero si por la gracia ya no es por las obras, que entonces la gracia ya no sería gracia. Se puede ver Efesios 2:8 siguientes, 2 Timoteo 1:9, Tito 3:4 y siguiente y 1 Corintios 4:7. Entre los santos padres fue sobre todo San Agustín quien de manera especial defendió contra los pelagianos el carácter gratuito de la gracia. ¿Por qué es llamada gracia? Porque se concede gratuitamente. ¿Por qué se concede gratuitamente? Porque no precedieron tus méritos. Es gracia y por tanto no halló previamente tus merecimientos, sino que los produjo. Se prueba especulativamente la imposibilidad de merecer la gracia primera por la falta de proporción intrínseca que existe entre la naturaleza y la gracia, y por la imposibilidad de merecer por sí mismo el principio del mérito sobrenatural, la gracia. La gracia no puede conseguirse por la oración natural. Esto es una sentencia cierta. El Concilio II de Orange enseñó contra los semipelagianos que la gracia no era concedida por invocación humana natural, antes bien la gracia hacía que invocáramos a Dios. Según doctrina de San Pablo, la oración idónea es fruto de la gracia del Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inefables. 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. San Agustín enseña que la oración obradora de salvación es efecto de la gracia de Dios. Refiriéndose a Romanos 8:15, afirma: por eso conocemos que es también don de Dios el que nosotros le invoquemos con corazón sincero. Queda pues probado cuánto se engañan los que creen que es por nosotros mismos por lo que no se nos concede que oremos, busquemos y llamemos. Queda pues probado cuánto se engañan los que creen que es por nosotros mismos por lo que no se nos concede que oremos, busquemos y llamemos. Como la iniciativa en la obra salvadora parte de Dios, la oración obradora de salvación sólo es posible con la ayuda de la gracia preveniente de Dios.
El hombre no puede conseguir por sí mismo ninguna disposición natural positiva para la gracia. Sentencia cierta. Lo repito, el hombre no puede conseguir por sí mismo ninguna disposición natural positiva para la gracia. Esto es sentencia cierta. Por disposición se entiende la susceptibilidad de un sujeto con respecto a la recepción de una forma, es decir, de alguna determinación, mientras que la disposición negativa solamente aparta los estorbos que impiden la recepción de la forma. La disposición positiva hace que el sujeto esté de tal manera apropiado para la recepción de la forma que obtenga cierta ordenación a dicha forma y que la forma aparezca como perfección natural. Hay que distinguir entre la disposición positiva para recibir la gracia y la llamada potencia obedencial con respecto a la gracia, que es la capacidad pasiva cita en la naturaleza espiritual del alma humana o del espíritu angélico para recibir en sí la gracia. No es posible la disposición positiva natural para la gracia, porque entre la naturaleza y la gracia no hay proporción intrínseca alguna. El Concilio II de Orange enseña que el deseo de verse purificado del pecado no se inicia por la voluntad natural del hombre, sino que es excitado por la gracia preveniente del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura atribuye el inicio de la salvación y toda la obra salvadora a la gracia de Dios. Juan 6:44, 15:5 y Corintios 4 y Primera de Corintios 4:7, Efesios 2:8 siguiente. San Agustín en sus primeros escritos enseñó que existe una disposición natural positiva para la gracia. Repito, San Agustín en sus primeros escritos enseñó que existe una disposición natural positiva para la gracia. En sus escritos posteriores, primeramente en las cuestiones a Simpliciano, que datan del año 397, rechaza decididamente la posibilidad de la disposición natural positiva para la gracia y defiende su carácter absolutamente gratuito. Para probar su aserto acude con preferencia a Proverbios 8:35, según la forma de la Vetus latina que se deriva de la versión griega de los 70. Preparatur voluntas ad Domino. También en Santo Tomás se advierte una evolución de su doctrina, mientras que en sus primeros escritos enseña, de acuerdo con los teólogos antiguos, que el hombre sin gracia interna, con sola su libre voluntad, puede alcanzar una disposición positiva para la gracia santificante. En sus escritos posteriores exige, para prepararse a la recepción de la gracia santificante, una ayuda de la gracia de Dios que mueva interiormente, es decir, la gracia actual. El axioma escolástico facienti quod est in se, Deus non denegat gratiam. Interpretaciones positivas. Este axioma, que aparece por primera vez en la teología del siglo XII y es atribuido a Pedro Abelardo, lo expone Santo Tomás en sus últimas obras, las cuales debemos considerar como expresión definitiva de su doctrina, en el sentido de cooperación con la gracia. A aquel que con la ayuda de la gracia hace lo que está en sus fuerzas,
Dios no le rehúsa ulteriores ayudas de la gracia. Podemos ver aquí Romanos 1:10. El axioma puede entenderse también con muchos molinistas como referido a la disposición natural negativa, que consiste en evitar los pecados, pero tengamos bien en cuenta que el nexo entre la disposición negativa y la comunicación de la gracia no es causal, sino puramente de hecho, y que se funda en la universalidad de la voluntad salvífica de Dios. Dios no concede la gracia porque el hombre evite el pecado, sino porque quiere sinceramente la salvación de todos los hombres. Interpretaciones insuficientes. Es semipelagiana la explicación de que los esfuerzos naturales del hombre, por su valor intrínseco, establecen un título de conveniencia a la concesión de la gracia. A esta explicación se aproxima la de los escolásticos antiguos y la que diera Santo Tomás en sus primeros escritos. Los nominalistas entienden igualmente el axioma como referido a los esfuerzos morales de índole natural, de los cuales se originaría un título de conveniencia para recibir la gracia, pero la concesión de la misma no la hacen depender del valor intrínseco de semejantes esfuerzos, sino de su aceptación externa por parte de Dios. Dios, aquel que hace lo que está de su parte, le concede la gracia, porque así lo ha prometido según Mateos 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Según la doctrina de la revelación, la salvación procede de Dios, no de los hombres. De ahí que el pedir, el buscar y el llamar que refiere Mateo 7:7 no deban traducirse como un empeño moral natural, sino como una cooperación con la gracia. Lutero interpretó primeramente el axioma en el sentido de los nominalistas, pero más tarde lo impugnó como pelagiano. La universalidad de la gracia